que vamos a estudiar ahora es el Pentecostés y las profecías. Pero antes de hacerlo, queremos tener una palabra de oración, como siempre solemos hacerlo. Así que oremos. Padre Celestial, al estudiar este tema, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos des entendimiento, porque tu palabra es profunda. Danos sabiduría para entenderla y para aplicarla. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Quiero comenzar este estudio leyendo dos citas del Espíritu de Profecía sobre la importancia de estudiar las profecías para tener un verdadero reavivamiento. En el libro Testimonios para los Ministros, página 113, encontramos la siguiente cita. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, está hablando de Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro de Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando entendamos Apocalipsis, ¿qué? Habrá un gran reavivamiento. Luego sigue diciendo, no entendemos plenamente las lecciones que enseña este libro, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. La segunda cita la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 114, a donde dice lo siguiente. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Así que en las dos citas, la sierva del Señor está enfatizando que el estudio de Apocalipsis es crucial para tener un gran reavivamiento entre el pueblo de Dios, y que cuando se entiendan Daniel y Apocalipsis, tendremos una experiencia religiosa completamente distinta. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué el estudio de Daniel y Apocalipsis es un ingrediente crucial para un reavivamiento en la iglesia? Debe ser que para ver un reavivamiento en la iglesia es indispensable estudiar las profecías. Si se estudian las profecías, habrá un gran reavivamiento entre el pueblo de Dios, específicamente las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Para entender cuán importante es el estudio de las profecías para un reavivamiento, necesitamos regresar a los tiempos de Cristo Jesús. Busquen en sus Biblias conmigo el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el versículo 16. Juan 12 y el versículo 16. El contexto es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ustedes recuerdan en lo que los cristianos llaman el Domingo de Ramos. Jesús entró sentado en un asno, mientras que las muchedumbres lo aclamaban, el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero la gente no entendía absolutamente nada de la clase de Mesías que iba a ser Jesús. Eso es lo que dice Juan 12 y el versículo 16. Dice lo siguiente: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No entendieron la entrada triunfal. Ellos creían que Jesús iba a entrar a Jerusalén, se iba a sentar en el trono de David, destruir los romanos y establecer su reino eterno aquí en la tierra.
Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando Jesús ascendió al cielo, al lugar santo que describimos en nuestro primer estudio, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Cómo supieron ellos, cómo entendieron ellos finalmente lo que significó la entrada triunfal? Se acordaron de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia ese evento específico. Ese es el primer ejemplo. Nuevamente, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, es decir, cuando ocurrió. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. El segundo ejemplo es muy interesante. El Señor Jesucristo resucitó y se encontró en el huerto, como ustedes saben, con María Magdalena. Se le aparecieron 2 ángeles en el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo había agonizado tanto. Y nos dice la Biblia que los ángeles le dijeron a María: ¿por qué lloras? Bueno, María habrá pensado: ¿dónde han estado estos ángeles? No saben lo que ha pasado. ¿Por qué lloras? Y María, con sollozos y con lágrimas y con angustia, respondió, esto se encuentra en Juan 20 y versículo 13, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. ¿Entendía María las profecías? No, estaba deprimida, triste, acongojada, porque no entendía las profecías. ¿Cuándo es que María entendió las profecías? Cuando el Señor Jesucristo se identificó. Ahora, yo pregunto, Jesús les había dicho a los discípulos múltiples veces que Él iba a morir, lo iban a sepultar e iba a resucitar el tercer día. ¿Jesús lo había dicho muchas veces? Lo pueden leer en Mateo 16 y el versículo 21. Un ejemplo nada más. Les había dicho vez tras vez que Él iba a morir, ser sepultado y resucitado. Les había explicado, pero a ellos no habían entendido. ¿Cuándo fue que ellos lo entendieron? Lo entendieron cuando el Señor Jesucristo les abrió las Escrituras y les mostró cómo las profecías apuntaban hacia lo que había sucedido con Jesús. El tercer ejemplo es también muy bien conocido. Y es cuando el Señor Jesucristo caminaba a Emaús con 2 de sus seguidores. No eran de los 12, pero eran 2 seguidores o discípulos de Jesús. Jesús se alcanza a donde ellos están, empieza a caminar con ellos y le dicen a Jesús, esto es en Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Podemos escuchar el chasco en la voz. Nosotros pensábamos que Él era el Redentor. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. No entendieron. Sus esperanzas habían sido destruidas por la muerte de Jesús. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo caminaba con ellos al pueblo de Emaús, ¿cómo fue que Jesús les explicó la razón de su chasco? Hermanos y hermanas, les explicó las profecías. Las profecías explicaron el pasado. Quiero que noten varios puntos importantes aquí. Vamos a Lucas, el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 25 al 27. Lucas 24,
25 al 27. Palabras indudablemente conocidas por la mayoría de los que estamos aquí. Entonces él les dijo, es a los dos seguidores: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿quiénes? Los profetas han dicho. ¿Hacia dónde los apuntó Jesús? Hacia las profecías. Y luego dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora escuchen, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo pregunto, ¿creen ustedes que estos hombres tuvieron un gran reavivamiento cuando Jesús les explicó las profecías? No tengo que decirlo yo, lo dice la Escritura. En Lucas, el capítulo 24, dice un poquito más adelante, en el versículo 32 de Lucas 24, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Tuvieron un gran reavivamiento al entender las profecías finalmente? Sí. La comprensión de estas profecías les dio un gran reavivamiento en su vida. Un poco más tarde esa noche, el Señor Jesucristo llegó a donde estaban los discípulos, los 12 reunidos por temor a los judíos. Ellos estaban chasqueados, tristes, habían perdido la esperanza porque su maestro estaba muerto, a pesar de las muchas profecías que apuntaban hacia Jesús. ¿Cómo les explicó Jesús la razón de su chasco? Nuevamente apeló a las profecías. Quiero que noten lo que dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24 y los versículos 44 al 47. Jesús se les aparece a los discípulos allí donde están reunidos y dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cómo les quitó Jesús el chasco? Explicándole qué. Las profecías en cuanto a él, en la ley de Moisés, es decir, los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. Y luego noten el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa. Las escrituras, las profecías que apuntaban hacia Jesús, que no habían entendido bien. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Pero no solamente que Jesús padeciera, muriera y resucitara, sino también lo que iba a hacer Jesús en el futuro. Noten lo que dice el versículo 46. Nuevamente, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Y ahora esto es algo que iba a suceder en el futuro. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Desde Jerusalén. Ahí está hablando de lo que tienen que hacer ahora en el futuro. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cómo les explicó Jesús a los 2 discípulos en camino a Emaús? ¿Cómo les explicó a los que estaban reunidos en el aposento alto por temor de los judíos lo que realmente
lo que realmente Jesús había hecho, las profecías. Yo pregunto, ¿creen ustedes que los discípulos que estaban reunidos allí tuvieron una nueva experiencia religiosa cuando Cristo les explicó las profecías? ¡Oh, tremendo! Sintieron un tremendo incentivo de salir a testificar en cuanto a lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había hecho. Después de las explicaciones de Jesús en el aposento alto, aquí viene un punto muy importante. Después que Jesús les explicó cómo los escritos de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos apuntaban hacia Él y tuvieron este gran reavivamiento, el Señor Jesucristo todavía tenía que instruirles más. Y por eso nos dice en Hechos el capítulo 1 y el versículo 3 que Jesús pasó 40 días en esta tierra después de su resurrección, para darles explicaciones adicionales de las profecías, de lo que había ocurrido y de lo que iba a ocurrir y de lo que ellos debían hacer a la luz de lo que las profecías decían. Ahora, ¿cuál era el mensaje que ellos tenían que compartir? En primer lugar, tenían que explicar que Jesús había vivido una vida perfecta en esta tierra, para tejer un manto perfecto de justicia. Cada acto de obediencia de Jesús fue un hilo que Jesús le agregó al manto. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, había tejido un manto de perfecta justicia y perfecta obediencia que le podía regalar a cualquier persona que se arrepintiera de sus pecados y creyera en Él. Pero no solamente se necesitaba un manto de justicia para cubrir la vergüenza de la desnudez, alguien tenía que pagar también la deuda de los pecados de los seres humanos. Así que otro aspecto del mensaje era explicarle a la gente que no solamente Jesús había vivido una vida perfecta para tejer un manto de justicia, sino que luego Jesús cargó todos los pecados sobre sí y murió por los pecados. Y luego fue necesario explicar que el Señor Jesucristo resucitó, porque después de resucitar tenía que cumplir otra función en el lugar santo del santuario celestial. Ahora, yo no sé si ustedes están notando algo interesante. Las profecías explicaron el pasado, explicaron el presente y explicaron el futuro. Y cuando los discípulos vieron que las profecías del pasado se habían cumplido en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, estaban preparados ahora para entender qué misión tenían en el futuro, a la luz del cumplimiento de las profecías en el pasado. Noten lo que dice Hechos 1 y el versículo 3. Esto está describiendo los 40 días que Jesús pasó aquí. ¿Por qué Jesús pasó 40 días aquí en la tierra después de su resurrección? ¿Por qué no se fue enseguida? Hermanos y hermanas, una de las razones era dar pruebas irrefutables de que Él había resucitado. Se apareció múltiples veces como prueba de que había resucitado, pero había otro motivo. Y era que aunque Jesús les había explicado a sus discípulos en el aposento alto y a los dos que iban a Emaús, en términos generales las profecías en cuanto a su vida, su muerte y su resurrección, no les había explicado plenamente las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Todavía había que darles instrucción durante esos 40 días para entender las profecías. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Hechos 1 y el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, hablando de los apóstoles, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Ahora escuchen esto. Y hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios.
En otras palabras, explicándole cómo se habían cumplido las profecías en su vida, muerte y su resurrección, y qué era lo que iba a ocurrir en el Pentecostés, y cuál era la misión que ellos debían cumplir a la luz de lo que decían las profecías. No cabe duda que Jesús les explicó el significado de la Pascua, de la fiesta del pan sin levaduras, que representa su sepultura. No cabe duda que les explicó la profecía de las primicias. Probablemente Isaías 53, Daniel el capítulo 9, donde el Mesías iba a ser muerto en la mitad de la última semana de las 70 semanas. Me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico donde Jesús apuntó a todas las profecías que se habían cumplido en él. Pero durante los 40 días Jesús dice, pero hay algunas profecías que se van a cumplir que ustedes necesitan entender. Y Jesús les habló durante esos 40 días de las cosas concernientes al reino de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Tenemos que examinar el sermón del apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Ahora vamos a tener un sermón completo aquí, analizando el sermón de Pedro, el día del Pentecostés. Pero ahora solo vamos a mirar algunos detalles en cuanto a por qué fue tan poderoso el sermón de Pedro en el día del Pentecostés. ¿Ustedes recuerdan que hubo un recio viento que sacudió el lugar? Lenguas de fuego se vieron. Y los presentes empezaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían estudiado. Es como si los ángeles le hubieran enchufado un Rosetta Stone. Porque vamos a ver que hablaban con perfecto acento, con sencillez, con ortografía correcta y pronunciación correcta, instantáneamente, para que pudieran proclamar las maravillosas nuevas de Jesús a las naciones que estaban representadas allí. Así que vamos a mirar algunas cosas en cuanto al sermón de Pedro en el día del Pentecostés. Vayan conmigo a Hechos 2:22. Hechos 2 y el versículo 22. Ustedes van a ver que aquí el apóstol Pedro está trazando las profecías que se cumplieron. Primero va a hablar de la vida de Jesús. Luego en su sermón va a hablar de la muerte de Jesús. Luego va a hablar de la sepultura de Jesús. Luego va a hablar de la resurrección de Jesús. Y luego entonces va a hablar de lo que Jesús hizo después de su resurrección. Noten lo que dice en Hechos 2:22. Primero la vida de Jesús. Dicho sea, en el campamento donde vivimos nosotros. ¿Sabe? A veces la gente enfatiza tanto la muerte de Cristo que se olvidan de enfatizar su vida. ¿Sabe usted que si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, su sacrificio no hubiera sido aceptado? El cordero tenía que ser sin ¿qué? Sin mancha antes de sacrificarlo. Ese aspecto del cordero representa la vida perfecta de Cristo. Jesús vivió una vida perfecta por más de 30 años en esta tierra, tejiendo un manto de perfecta justicia que está dispuesto de regalarnos si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y confiamos en Jesús. Y luego el Señor Jesucristo, después de tejer ese manto de perfecta justicia, el Señor Jesucristo murió, lo sepultaron, resucitó. Pedro ahora va a repasar todo eso. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está describiendo la vida de Jesús, ¿verdad que sí? Y luego en el versículo 23, ahora va a hablar de la muerte de Cristo. Campamento, primero vive entre nosotros, luego entonces va a hablar de su muerte, altar del sacrificio, luego va a hablar de su resurrección en el lavacro y finalmente va a terminar con lo que sucede con Cristo en el día del Pentecostés. Dice en el capítulo 2 y el versículo 23, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí apunta la crucifixión de Jesús. Y luego en el versículo 24 habla de la resurrección, al cual Dios ¿qué? Levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y de dónde saca Pedro su autoridad para hablar de estas cosas, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo? Ustedes pueden ver ahí en Hechos del capítulo 2 que el apóstol Pedro cita el Salmo 16 y el versículo 8 al 10. ¿Qué dice el Salmo 16, 8 al 10? Ahí dice: no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Hacia quién apuntaba esa profecía? Hacia Jesús. Pedro está citando el Antiguo Testamento y está diciendo: mira, ya las profecías decían que Jesús iba a morir, lo iban a sepultar y su cuerpo no iba a haber corrupción. Y luego Pedro dice: y por ende también indica que si su cuerpo no iba a sufrir corrupción, entonces significa que iba a resucitar de los muertos. Es decir, Pedro cita como autoridad las profecías para explicar el pasado y para explicar el presente. Pero no solamente citó a Pedro la profecía del Salmo 16 y el versículo 8 al 10. También citó el Salmo 110 y el versículo 1 sobre lo que sucedió en el día del Pentecostés. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién fue el que dijo siéntate a mi diestra? El Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra. Es decir, Pedro dice, esa profecía se aplica a lo que Jesús ha hecho en el Pentecostés. Jesús ha ascendido al cielo y se ha sentado a la diestra del trono del Padre. Y mandó al Espíritu Santo como señal de su instalación como el intercesor o el abogado por su pueblo. Pedro también citó 2 de Samuel 7, 12 y 13 sobre el hecho de que un descendiente de David, una simiente de David, iba a sentarse en el trono para siempre. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cómo explicó Dios el pasado a los apóstoles? Las profecías. ¿Cómo les explicó el presente? Lo que Jesús en ese momento estaba haciendo en el cielo. Las profecías. ¿Y cómo les explicó la misión que ellos debían cumplir? Con las profecías. Como leímos en Lucas el capítulo 24. ¿Creen ustedes que ellos ahora tenían un nuevo incentivo para cumplir la voluntad de Dios y predicar el mensaje con poder? Hubo un gran reavivamiento entre ellos cuando entendieron las profecías que se cumplieron en el pasado, que se estaban cumpliendo en el presente, y la misión que debían cumplir en el futuro. Absolutamente. Ahora entendían la obra que Jesús había cumplido en la tierra. Entendían a la luz del pasado lo que Jesús estaba en ese momento haciendo en el cielo. Y comprendieron también cuál era su misión presente y futura, que era proclamar que Cristo había vivido una vida perfecta, había muerto por el pecado, había sido sepultado, había resucitado y ahora había ido al cielo para servir como intercesor y mediador en favor de aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados y confían en Cristo Jesús como Salvador personal. Jesús tenía que resucitar para cumplir esa función en el santuario celestial. Ahora, muchos cristianos se enfocan en la muerte de Jesús, en la cruz. Dicen la cruz. No me entiendan mal, la cruz es muy importante. Pero si yo les preguntara qué es más importante, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús o la intercesión de Jesús, ¿cuál sería la respuesta que ustedes me darían?
Su muerte no hubiera sido aceptable si su vida no fue perfecta. Su muerte de nada hubiera valido si hubiera quedado muerto. Tiene que resucitar. Y porque resucitó, está vivo y puede servir como intercesor. Ahora, ¿saben? Hay muchos que piensan que Cristo perdonó todos los pecados de todos los seres humanos en la cruz del Calvario. Esa es falsa teología. Cristo no perdonó los pecados de todas las personas cuando murió en la cruz. Cristo, vamos a encontrar, perdona los pecados cuando nosotros individual y personalmente venimos a Él arrepentidos, confesando y confiando en Él al santuario celestial, a donde Él sirve como abogado, mediador o intercesor. En ese momento viene el perdón del pecado. Ahora, no me entiendan mal. Jesús hizo la provisión cuando estuvo en la tierra. Tejió un manto perfecto de justicia que yo puedo reclamar. Pagó la deuda por el pecado que yo puedo reclamar como mío. Déjenme darles un ejemplo. Cuando una persona debe una gran suma de dinero, está endeudado y supongamos que no puede pagar la deuda, ¿qué sucede? Bueno, puede demandarlo la persona que le debe y pueden hasta echarlo a la cárcel o puede terminar en la calle. Pero ¿qué tal si viene una persona y dice, ay, me da una lástima este individuo que está endeudado, yo le voy a pagar la deuda? ¡Wow! Extraordinario, ¿verdad? Pero ¿qué tal si la persona dice, no, yo lo pago? No quiero aceptar lo que tú quieres dar. ¿La persona queda endeudada en ese caso? Sí, claro. Aunque se ha prometido pagar la deuda y la persona tiene recursos para pagar la deuda, si se rechaza la oferta, la persona todavía queda endeudada. Supongamos que yo para el Día de la Madre le compro un regalo a mi esposa de $100. No es un regalo, no es mucha plata, $100 hoy en día con la inflación. Pero supongamos que compro un regalo de $100. ¿Cuánto le cuesta el regalo a ella? ¿A quién le cuesta? A mí. Al dador le cuesta. Pero yo les pregunto, ¿mi esposa tiene la opción de aceptar o rechazar el regalo? Jesús fue al cielo para recibir clientes. Cuando yo peco, yo vengo a Jesús en oración, digo, Señor Jesús, yo pequé, la paga del pecado es muerte, no merezco vivir. Pero yo sé que tú tejiste un manto perfecto de justicia que yo no tengo. Y yo sé que tú hiciste la provisión para perdonar los pecados en la cruz. Señor Jesús, yo confío en ti. Por favor, toma tu manto y pónmelo a mí. Y tu muerte, pónmelo a mi cuenta. En ese momento, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que está haciendo Jesús en el cielo, recibiendo clientes. Desde el día del Pentecostés, Jesús está en el cielo intercediendo por los que por Él se allegan a Dios. No para todo el mundo, para los que por Él se alleguen a Dios. Si alguno hubiere pecado, tenemos que abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, lo que Jesús está haciendo ahora es recibiendo clientes que reclaman su vida y su muerte. Y Cristo toma su vida y su muerte y nos lo imputan. Es decir, nos lo pone a nuestra cuenta y Dios nos mira en Él como si nunca hubiéramos pecado. Está aplicando los beneficios de su obra terrenal, como lo puso el Espíritu Profecía. Ahora yo pregunto entonces,
las profecías les explicó el pasado a los apóstoles. Les explicó el presente, lo que estaba pasando en el día del Pentecostés. Les mostró cuál era su misión. Sí. Como resultado tuvieron un gran reavivamiento, un gran despertar. Y sabían lo que tenían que hacer. Exactamente. Ahora, ¿cuál fue el fruto del sermón de Pedro? Imagínense que Pedro no hizo un llamado ni siquiera. Cuando terminó su sermón, vino una muchedumbre a él. Y le dijeron, Pedro, estoy parafraseando, ¿no? Pedro, ¿qué haremos? A la luz de tu sermón, donde hablaste la profecía, Salmo 110 y el versículo 1, el Salmo 16 y el versículo 18 al 10, según Samuel el capítulo 7, todas esas profecías, Joel 2 también. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a Hechos 2 y el versículo 37 y 38. Hechos 2 y el versículo 37 y 38. Aquí ya Pedro terminó el sermón. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Les llegó al corazón el mensaje, sí o no? Ah, sí. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno. Eran 3,000, pero la obra del arrepentimiento y el bautismo era ¿qué? Individual. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo pregunto, ¿antes de esto ellos habían recibido perdón de los pecados? No. Porque dice aquí, esto es 50 días después de la resurrección de Jesús. Y todavía los pecados de ellos no han sido perdonados. Porque Pedro les está diciendo ¿qué cosa? Les dice, arrepiéntanse, bautícense para perdón de los pecados. ¿Reciben perdón cuando qué? Cuando se arrepienten, confiesan los pecados y se bautizan. Pero no solamente eso. Hay una segunda bendición además del perdón. Dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahora escuchen esto. Y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten lo que dice Hechos 5 y el versículo 30 al 32. Hechos 5, 30 al 32. Aquí dice Pedro, el mismo Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios fíjense, ¿a dónde fue Jesús después de resucitar? A este Dios, ¿a qué? Exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora no pierdan este punto. Para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A qué fue Jesús al cielo? ¿A qué fue al cielo? ¿Para dar qué? Arrepentimiento y qué? Perdón. Entonces los pecados fueron perdonados en la cruz. ¿Los pecados fueron perdonados en la cruz? No, porque Jesús fue al cielo para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Están entendiendo el punto? Jesús fue al cielo para interceder por aquellos que por Él se llegan a Dios. Vive para interceder por ellos. Para aplicar su vida y su muerte a una persona que se arrepiente y confiesa sus pecados y confía en Jesús.
Eso es lo que Jesús ha estado haciendo desde que se fue al cielo. Y ese es el mensaje que los apóstoles tenían que predicar. Y ahora fíjense lo que sigue diciendo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le ¿qué? A los que le obedecen. Ahora vamos a Hechos 10, 37 al 43, para que vean esto otra vez. Dice aquí: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió, aquí es Pedro que está hablando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. ¿Ve que está siguiendo el proceso del ministerio de Jesús? A este levantó Jesús al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora fíjense cuál es el siguiente paso. Y nos mandó que ¿qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y ahora escuchen con cuidado, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados. ¿Perdonó Cristo todos los pecados de todos los seres humanos en la cruz? No, Señor. ¿Cuándo perdona Cristo el pecado? Cuando usted reclama su vida y su muerte. Son aceptos en el amado. Eso fue Jesús a hacer en el cielo. Aplicar a individuos los beneficios que ganó en su ministerio terrenal. Y las profecías apuntaban a todo eso. Las profecías apuntaban al pasado, los beneficios que Cristo ganó en la tierra, su vida perfecta, el manto perfecto y su muerte cargando el pecado. Apuntaban también al presente, ese presente en esa época, de que Jesús estaba en el cielo recibiendo clientes con el fin de aplicar lo que había hecho en la tierra a los individuos que se arrepienten y confiesan sus pecados y creen o confían en Jesús como Salvador personal. Y también las profecías apuntaban a lo que tenían que hacer en el futuro, que era proclamar esa verdad presente a todo el mundo. ¿Cuán importantes eran las profecías? ¿Era importante estudiar las profecías? ¿Para un reavivamiento? Absolutamente. Las profecías anunciaban cuál era la verdad presente para ese tiempo. Ustedes han oído la expresión verdad presente, ¿verdad? ¿Qué es verdad presente? Hermanos y hermanas, es muy fácil saber cuál es verdad presente. Descubran a dónde está Jesús y qué está haciendo, y eso es verdad presente. El hecho de que Jesús vivió una vida perfecta no es verdad presente. Es verdad, pero no es verdad presente. El hecho de que Jesús murió en la cruz es verdad, pero no es verdad presente. Era en aquella época verdad presente. El hecho de que Cristo resucitó a los muertos es una gran verdad bíblica, pero no es verdad presente. El hecho de que Cristo se fue al cielo para aplicar los beneficios de su obra terrenal a individuos que vienen a Él arrepentidos es una gran verdad. Yo pregunto, ¿podían los apóstoles predicar la hora de su juicio ha llegado? ¿Era verdad presente eso en el tiempo de los apóstoles? No, ¿por qué no? Porque la hora del juicio no había llegado. ¿Eso es verdad presente ahora? Ahora sí es verdad presente. Lo vamos a ver en unos momentos.
Para saber qué es verdad presente, hermanos y hermanas, descubrimos qué está haciendo Jesús ahora y eso lo predicamos. Eso es verdad presente. Ahora, no me entiendan mal. Necesitamos todo el panorama. Hay que hablar de la vida perfecta de Jesús, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, su intercesión en el cielo y de la purificación del santuario, que depende de todos los otros pasos que ha tomado Jesús a través del santuario. Ahora, tristemente, escuchen esto. La iglesia de la época apostató. ¿Cuál era la iglesia de aquella época? La iglesia de aquella época era la iglesia judía. La iglesia judía como entidad apostató. Elena White leyó o escribió algunas palabras muy interesantes en cuanto a lo que pasó con la nación judía, con la iglesia de esa época. Yo pregunto, ¿siguieron los líderes religiosos a Jesús en su vida perfecta? ¿Aceptaron su vida perfecta? No. ¿Aceptaron su muerte? No. ¿Aceptaron su resurrección? No, trataron de esconderla. ¿Aceptaron que Cristo había ido al santuario celestial para interceder y para perdonar pecados? No. Como rechazaron el primer paso, rechazaron el segundo, rechazaron el tercero y rechazaron el cuarto y quedaron en perfectas tinieblas. Noten lo que escribió Elena White en Primeros Escritos, páginas 259 y 260. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Estudiamos eso en el primer tema. ¿Ofrecido y qué? ¿Cómo mostró Dios que lo aceptó? Por el fuego que cayó del cielo, por el agua que salió de la roca, por así decirlo. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial. Ahora escuchen esto, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Los beneficios son su vida perfecta y su muerte por el pecado, que está dispuesto de tomar y ponerlo a nuestra cuenta, si nos arrepentimos y confesamos los pecados y confiamos en la justicia de Él. Ahora ella va a hablar del pueblo judío. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación. Y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado el terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Como no siguieron a Jesús al campamento, ni lo siguieron al altar, ni lo siguieron al lavacro, tampoco lo siguieron al santuario celestial. Si no creían en la resurrección de Cristo, ¿cómo iban a seguir su obra en el santuario celestial? En el lugar santo, quedaron en perfectas tinieblas. Es decir, la institución fue rechazada. Los líderes religiosos de la época no aceptaron el mensaje. Lo rechazaron y persiguieron a los que estaban proclamando el mensaje. Esto lo podemos ver en el discurso de Caifás. ¿Saben cuál era la preocupación de Caifás? La preocupación de Caifás era salvar la institución. Es necesario que este hombre muera y que no desaparezca la nación. Para él, la institución judaica era más importante que el Mesías, Cristo Jesús. Lo vemos también en el caso de Saulo de Tarso. ¿Cuál era la pasión de Saulo de Tarso? La pasión de Saulo de Tarso era extirpar el cristianismo para salvar la institución.
Y por esa razón los apóstoles, uno de sus papeles de los apóstoles era llamar a la gente a salir de esa iglesia apóstata para integrarse a la iglesia cristiana. Era uno de sus centros de enfoque en el mensaje. Noten lo que dice Hechos 6 y el versículo 7. Hechos 6 y el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Imagínense, muchos sacerdotes que pertenecían al sistema apóstata, ¿qué hicieron? Salieron y se integraron al pueblo de Dios. En el día del Pentecostés, 3,000 judíos salieron de a donde habían estado y se integraron a la iglesia. Dice, fueron añadidos a la iglesia 3,000 ese día. Lo dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y unos pocos días después, según Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué vino con el reavivamiento? Una explosión de ganancia de almas, arrebatándoselas al enemigo. Y vuelvo otra vez a lo que mencionaba en el primer tema. En el primer tema yo mencionaba que la mayor señal de una verdadera conversión es amor por las almas. Y el deseo de hacerles saber estas cosas para que puedan recibir perdón de sus pecados y puedan tener paz en su vida. Esa es la mayor señal. Cuando la samaritana conoció personalmente a Jesús, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente? Fue y testificó a la gente en Sicar. Y los trajo todos para escuchar el mensaje de Jesús. La hermana White dice que si nosotros no tenemos luz para dar, es porque no tenemos conexión con la fuente de la luz. Si nosotros no tenemos agua que dar, es porque no hemos bebido del agua. La mayor prueba de un verdadero discípulo es la testificación. El amor intenso por las almas, ese amor que sintió Jesús por las almas. Pero saben que la predicación de los apóstoles no era ya solo llamar a la gente a salir de las iglesias apóstatas, de la iglesia apóstata. Era también alcanzar a la gente secular, a la gente del Imperio Romano. Es decir, tenían un doble enfoque. Los judíos llamándolas a salir e integrarse al cristianismo, y por el otro lado estaba la gente secular del Imperio Romano, los paganos, para alcanzarlos a ellos, para también entender en cuanto a Jesús, para que pudieran recibir perdón de los pecados y salvación. Un doble enfoque. Y nosotros los adventistas tenemos ese doble enfoque hoy también. El primer enfoque es llamar a salir de las iglesias apóstatas. Son cristianos, muchos son sinceros. Los que salieron del judaísmo y se unieron al movimiento cristiano, ¿eran verdaderos creyentes aunque antes habían pertenecido al judaísmo? Oh, sí. Salieron, aceptaron a Jesús, se integraron. Es decir, no todos los que estaban en la iglesia apóstata eran apóstatas, porque muchos salieron, inclusive muchos sacerdotes. Hay mucha gente sincera en todas las iglesias apóstatas hoy en día, que no enseñan la verdad. Sábado, estado de los muertos, etc. Gente sincera que ama al Señor. Ministros sinceros que aman al Señor, que no tienen toda la luz. Y nuestro papel es llamarlos, presentarles la verdad presente de ahora para que ellos salgan de las iglesias apóstatas y se integren al pueblo remanente de Dios. Pero nuestro enfoque también es para gente secular. Es para gente que no profesa religión. Para gente que está sumida en el mundo. Tenemos también un doble enfoque en nuestro alcance.
Y todo con el poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, el Espíritu de Profecía nos dice, y también el apóstol Pablo, que en una sola generación el mensaje evangélico cubrió a todo el imperio romano. Porque habían tenido un reavivamiento basado en lo que Jesús había hecho, lo que estaba haciendo y lo que ellos debían hacer a la luz de eso, y salieron para encender el imperio romano. Eso es lo que está faltando en la iglesia hoy. Ese celo, ese amor, un reavivamiento basado en las profecías. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿Han leído ustedes en cuanto al origen de la iglesia adventista del séptimo día? El Apocalipsis 10 tiene el mejor retrato de el origen de la iglesia adventista, donde se describe que Juan come el librito y es dulce en la boca y amargo en el vientre, el gran chasco de 1844. Ahí se origina el movimiento adventista. Es necesario que profetice de nuevo. Este movimiento adventista no se levantó por accidente. No es una iglesia del montón. Es la iglesia remanente de Dios. Y no lo decimos arrogantemente, decir, ay, que somos mejores que los demás. No. Dios ha llamado a esta iglesia para proclamar el mensaje con poder al mundo, el mensaje de la verdad presente. Nuestro origen es un origen divino, conforme a la profecía de Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesús. Y también las profecías nos dan nuestra misión y nuestro mensaje. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Eso es verdad presente. Porque una vez que se proclaman esos mensajes, hermanos y hermanas, ya se ve a Cristo sentado en una nube regresando a la tierra. Así que nos es menester regresar a la Biblia y estudiar las profecías. Porque según el Espíritu de Profecía, cuando se comprendan las profecías, entenderemos nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y habrá entre el pueblo de Dios un gran reavivamiento que prenderá al mundo con el mensaje final. Ojalá sea esa nuestra experiencia, mis queridos hermanos, en esta semana de conferencias sobre los secretos del Pentecostés.